Bueno, pues estamos en hora, si les parece bien, comenzamos entonces. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión virtual del Congreso Nacional, del 31 Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí, que como no puede ser de otra manera, pues el estar aquí presidiendo pues, este segundo panel de debate que tiene por título Mantenimiento de Derechos de los Trabajadores y Viabilidad de las Empresas. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan virtualmente y les pedimos que, por favor, si pueden desconectar sus cámaras y sus micrófonos, así nos lo ha indicado la organización del Congreso. Entonces, en ese sentido, rogamos que, por favor, todas las personas que nos quieran acompañar y escuchar los debates y las ponencias, por favor, desconecten las cámaras y los micrófonos. Bien, como digo, es una alegría para mí, es un honor pues, el presidir esta sesión de debate, este segundo panel. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Derecho del Trabajo, a su presidenta, la profesora María Emilia Casas y todos los miembros de la directiva que realizan un trabajo extraordinario pues, organizando estos congresos de máxima calidad cada año. Y también, por supuesto, muchísimas gracias este año a la Universidad de La Coruña, que acoge este congreso y el profesor Martínez Girón y todo su equipo han hecho un trabajo excelente durante estos meses. Ciertamente organizar un congreso pues, virtual no es nada fácil y hay muchas cuestiones que pueden surgir. Y entonces, en este sentido, pues también ese reconocimiento para el profesor Martínez Girón y todo su equipo. Paso ya entonces a presentar los ponentes, dos ponentes que ciertamente son personas de reconocido prestigio en la doctrina española y en la doctrina internacional, porque llevan muchos años pues, trabajando en todos los temas del derecho del trabajo y de la seguridad social. En primer lugar va a hablar el profesor Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, que es una persona que tiene una extensísima y muy prestigiosa trayectoria en todos los ámbitos que son relevantes en la actividad universitaria, tanto en el ámbito docente, en el ámbito investigador, como en el ámbito de la gestión universitaria. En el ámbito docente pues, lleva más de 25 años como catedrático, ha impartido docencia en la Universidad de Zaragoza en distintos centros, en universidades españolas y en universidades extranjeras y en distintos formatos, tanto en los grados de las distintas facultades como en cursos, máster, seminarios, jornadas, etc. En el ámbito investigador es una persona también de esas personas, de esos autores que siempre tenemos que leer porque siempre podemos aprender de sus reflexiones. Es una persona que es una referente en la doctrina española. Tiene monografías clásicas y libros colectivos que son de obligada consulta, como por ejemplo Aplicación del Derecho al Trabajo y Nuevo Proceso de Oficio, Infracciones y Sanciones en Materia Laboral, El Derecho de Huelga en España, Calificación y Efectos. Son monografías ya clásicas en la doctrina española. Por supuesto tiene muchísimas otras, pero menciono estas porque son auténticas obras de referencia. Por supuesto, tiene muchos libros colectivos en los que él ha sido director, ha sido coordinador, y asimismo pues, innumerables artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre prácticamente yo creo que todos los aspectos de la disciplina del derecho del trabajo, de derecho de la seguridad social, prevención de riesgos laborales, proceso laboral, derecho internacional, etc. Ha sido también pues, un ponente en numerosísimos congresos nacionales e internacionales y profesor invitado también en distintas universidades italianas y también de América Latina. Asimismo, en el ámbito investigador, esas publicaciones que he mencionado pues, se enmarcan muchas veces en proyectos de investigación competitivos, de los cuales él ha sido pues, el investigador principal. Asimismo, también es investigador principal y coordinador del Grupo de Investigación de Excelencia reconocido por el Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, como reconocimiento de esa trayectoria investigadora excelente, pues acredita 7 sexenios de investigación. También acredita pues, importantes méritos de transferencia del conocimiento a la sociedad, lo cual es algo muy importante pues, para la gente que estamos en la universidad. Pues esa conexión y esa transmisión de nuestros conocimientos que sean útiles para las instituciones civiles y para la sociedad. Y en este sentido, pues, el profesor García Blasco es autor de múltiples informes y dictámenes en materia laboral. Por supuesto, también la gestión universitaria. Es una persona que ha desarrollado pues, cargos de máxima responsabilidad en el ámbito universitario, como por ejemplo ha sido rector de la Universidad
de Navarra o decano de la Facultad de Derecho y secretario general de la Universidad de Zaragoza, de la que ahora mismo ocupa el cargo de vicerrector. Ha sido también letrado del Tribunal Constitucional, presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, consejero del CES, en calidad de experto nombrado por el Gobierno, o miembro del Consejo Consultivo de Aragón. Además, ha sido también árbitro en resolución de conflictos colectivos de ámbito estatal y autonómico. Y, por supuesto, pues toda esta brillantísima trayectoria docente, investigadora y de gestión, pues tiene su reconocimiento a través de la concesión de múltiples premios y distinciones en el ámbito científico. Hoy aquí, como ustedes han visto ya por la documentación que nos ha mandado la Asociación Española de Derecho de Trabajo, pues el profesor García Blasco va a impartir una ponencia en un tiempo resumido de 35 minutos, en principio, después ya en el debate podremos aportar más ideas, pues digo una reflexión sobre el interesantísimo tema de las transmisiones de empresa, de la protección del patrimonio jurídico de los trabajadores a los umbrales de efectividad del derecho. Desde luego es un título muy sugerente, que después, si ustedes ya han tenido oportunidad de leer el texto, y si no lo han tenido todavía esa oportunidad, les recomiendo que lo hagan, pues desarrolla de una manera muy crítica, muy dinámica y muy constructiva pues todo el desarrollo de esta figura del artículo 44, un precepto que además pues él califica pues de insuficiente y desfasado, y el profesor García Blasco aporta su experiencia haciendo también una propuesta de reforma del artículo 44. Entonces creo que es un texto, es una ponencia excelente, me ha encantado leerla y ya le felicito por anticipado y estoy seguro que vamos a disfrutar con sus reflexiones ahora en este momento. Adelante, profesor García Blasco. Muchas gracias. Un saludo a todos los asistentes a través de esta presencia virtual, que no es la deseable, porque los congresos, sobre todo quienes ya llevamos mucho tiempo asistiendo a ellos, tienen algo importante también, que es la proximidad, la relación con todos los colegas, profesores, profesoras de Derecho del Trabajo y el resto de los profesionales, ¿no? Hoy nos vemos abocados a hacerlo así, pero en todo caso, un saludo muy cordial a todos los asistentes, ¿no? Y quería agradecer sin duda alguna a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y particularmente a su presidenta, la profesora Casas, que haya pensado en mí para abordar esta ponencia sobre las transmisiones de empresas. Un honor para mí, una satisfacción y un deber, al mismo tiempo, de llevarlo a cabo desde la perspectiva también académica y científica. Tanto, muchas gracias a la asociación, también al profesor Martínez Girón, que seguro estaría deseoso de habernos recibido a todos directamente en su universidad con la cordialidad y la amabilidad a la que nos tiene acostumbrados. Pero en todo caso, también mi felicitación por el trabajo y la dedicación y el compromiso, como ha dicho también la profesora Casas, del profesor Martínez Girón y todo el grupo de investigación que dirige en la Universidad de La Coruña. Y por último, muchas gracias también, Lourdes, por tu presentación, ¿no? Exagerada, pero que es fruto probablemente del afecto, ¿verdad? Y la amistad que seguro tenemos entre los dos. Bien, dicho esto, también para centrarme ya en el objeto de mi intervención. Aquí, en estas ponencias, contamos con una ventaja, y es que todos los asistentes tienen, sin duda alguna, las ponencias correspondientes en la publicación del libro a la que nos tiene acostumbrados la asociación, de modo que pueden acudir directamente a la consulta, a la lectura, ahora o después. Algunos lo habrán hecho antes, otros lo harán durante, otros lo harán después, lo que facilita también la intervención por parte del ponente. Yo quisiera exponer muy brevemente cuál es el objeto, el alcance, la finalidad de mi ponencia. Y el título ya indica bastante, como ha dicho la profesora Lourdes Smith. Yo, dentro de una gran institución jurídica, como es las transmisiones de empresas, lo que pretendía sobre todo es abordar, analizar este fenómeno que es económico, pero que es jurídico, y es el que ahora a mí me interesa, que es jurídico,
abordarlo desde una perspectiva muy clara en el propio contexto del Congreso, que son las reestructuraciones, al fin y al cabo, empresariales, ¿no? Y es cómo en las transmisiones de empresas, el ordenamiento jurídico, los distintos instrumentos de que se dispone al respecto, tutelan, protegen lo que yo denomino el patrimonio jurídico de los trabajadores. Ese es el objetivo principal. Por tanto, lo que hago es un recorrido por una serie de manifestaciones típicas de esta gran institución, de la transmisión de empresas, para identificar, a mi juicio, cómo se protege a los trabajadores que son objeto de las transmisiones de empresas. Las empresas de servicio que son objeto de las transmisiones. Y al mismo tiempo, con ocasión de eso, lo que yo denomino los umbrales de efectividad del derecho del trabajo. Cómo actúa nuestro ordenamiento respecto de estas transmisiones de empresas y de esta tutela de los trabajadores. Ese es el hilo conductor de toda la ponencia. Por tanto, conscientemente dejo fuera algunos aspectos, unas materias que son relevantes, el concurso, por ejemplo, y la profesora Carolina San Martín, ¿verdad?, se va a ocupar de esta materia, y algunos otros también alrededor de la propia regulación legal de la transmisión de empresas en el Estatuto de los Trabajadores. Pero me parece que eso es quizá, a mi juicio, lo más novedoso y lo más interesante, desde mi perspectiva, en una especie de revisitación de esta figura. Una figura que ha sido tan atendida por todos los ámbitos, objeto de tratamiento legal, no digamos jurisprudencial, y muy abordada con la sólida doctrina científica española. Por tanto, lo primero que hay que señalar es que las transmisiones de empresas hoy son una expresión de reestructuración económica y productiva, pero es un fenómeno jurídico, que es el que a mí me interesa. Tratan de acomodar la actividad de la empresa a las necesidades productivas, a las competitivas de la economía, que reclama adaptaciones a unas nuevas realidades del mercado de bienes y servicios y que exigen modificaciones de distinta naturaleza, cuyo objeto es precisamente la empresa. Se trata, por tanto, hoy de nuevos escenarios en los que las actuaciones y decisiones de los titulares empresariales tratan de situarse mejor, en la mejor posición posible, para hacer frente a los retos de la empresa. Pero, a su vez, para hacer frente a estas exigencias, existen también otras manifestaciones o fórmulas de reestructuración que traducen cambios en la titularidad empresarial, no llevan aparejada de entrada la extinción contractual, que son las materias que se abordan, ¿verdad?, en otro panel del Congreso, sino que aquí la empresa continúa, la actividad permanece, se sigue prestando, la fuerza de trabajo está ahí y la relación laboral también. Por tanto, pues, la transmisión de empresas y su técnica protectora sirve a dos intereses. En principio, en primer lugar, a los de los trabajadores, la estabilidad en el empleo, la garantía de condiciones laborales, pero también al empresario, garantizar los trabajadores necesarios para el funcionamiento del servicio o la actividad como objeto empresarial. Se tratan, pues, de decisiones empresariales, que además de tener una proyección indiscutible desde la perspectiva social y económica, son fenómenos jurídicos. Y eso es desde el punto de vista yo que he querido atenderlos, ¿no? A este respecto, hace ya bastantes años, la legislación laboral española, en particular el antiguo, que ya tiene tiempo, ¿no? Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a tú te referías antes, Lourdes, regula los aspectos más relevantes de la transmisión de empresas, en cuyo tratamiento ocupa un papel muy relevante hoy la jurisprudencia de los tribunales, la jurisprudencia europea, sin duda, la amplia, extensa y abundante jurisprudencia europea, y no digamos también la jurisprudencia estatal, sobre todo el Tribunal Supremo. Esta regulación ya clásica se ha elaborado, ordenado e incluso aplicado, a mi juicio, a situaciones o experiencias que adquieren ahora una nueva dimensión que no estaba contemplada hasta ahora en la norma legal, en el molde conceptual, en el molde legal del artículo 44. Son vicisitudes, sobre todo, anudadas a la descentralización productiva, y aunque sustancialmente puede ser distinta a la descentralización productiva de la transmisión de empresa, jurídicamente pueden ser distintas, lo cierto es que en una y otra concurren también elementos comunes al respecto que son muy relevantes. A su vez, en sectores productivos con la acusada presencia de elementos
fundamentalmente en los servicios, pero no exclusivamente, el componente personal es la base sobre la que descansa la actividad. Por tanto, eso nos lleva a lo denominadas sucesiones de plantillas, que se dan no solamente en el escenario del empleo privado, en la empresa privada, sino también en la contratación pública con ocasión de las empresas adjudicatarias o la reversión de actividades en las administraciones. Y a ello hay que sumar también la negociación colectiva, que sin duda alguna incorpora a la norma autónoma previsiones al respecto, sobre todo a través de la subrogación convencional, que se puede diferenciar de la legalmente establecida, es bastante similar, pero suscita problemática aplicativa para determinar el alcance de la protección de los derechos laborales. Se acentúa además esta problemática porque en algunos casos también se transmiten bienes materiales y no solo personas. Por tanto, pues, la institución jurídica, también social de la transmisión, plantea, por una parte, una gran controversia, como la que acreditan los muchos conflictos judiciales que la rodean, probablemente desproporcionados a mi juicio y que no remiten. Desde ese punto de vista, la transmisión de empresa se puede manifestar, pues, como una libertad, como una limitación a la libertad empresarial y a la competencia, aunque es útil para abordar la necesaria organización productiva tratando de ponderar los efectos legales. Pero también se muestra como un mecanismo de garantía del patrimonio jurídico de los trabajadores, especialmente la continuidad de su trabajo y el mantenimiento de sus derechos. Esos intereses requieren un justo equilibrio, que en el derecho europeo se han inclinado más hacia el segundo, aunque sigue existiendo una rivalidad entre los distintos grados de protección, sobre todo a nivel jurisprudencial. Si bien parece imponerse hoy la concepción segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más partidaria de reforzar las garantías individuales. En definitiva, con esta introducción, lo que quiero poner de relieve es que se pone a prueba con todo ello la propia efectividad del derecho del trabajo como ordenamiento jurídico que ha de contemplar ese fenómeno y toda su dimensión jurídica. Nos encontramos, por tanto, con una jurisprudencia que parece no tener fin y que no deja de aportar novedades, matices, pero también cuestiones problemáticas de las que se ha ocupado, como he dicho antes, a fondo la densa e indiscutible calidad y nivel de nuestra doctrina, siendo esta institución una de las más tratadas. Se trata, pues, con esta identificación de poner de relieve las cuestiones que, a mi juicio, presentan hoy los elementos más novedosos, a la vez que de mayor trascendencia jurídica. Fruto, por un lado, de la experiencia aplicativa, bien judicial, en la transmisión de empresas, y que se muestran, a su vez, en segundo lugar, como problemáticas y pendientes, a su vez, como se verá más tarde, de ordenar y de regular legalmente. Me interesa, por tanto, pues, en esta ponencia, analizar cómo opera y se muestra esa dimensión protectora laboral para salvaguardar el empleo y el trabajo en los procesos de reestructuración empresarial, que es el objeto medular fundamental al resto. Desde ese punto de vista, el cambio de titularidad es la exigencia para la transmisión de empresa. Y aquí de lo que se trata es de analizar cómo se conforma jurídicamente la viabilidad empresarial y la protección legal de los trabajadores. Y eso, a mi juicio, requiere analizar la configuración jurídica del grupo normativo regulador de la transmisión de empresa y lo que yo denomino compleja aplicación para articular la protección laboral. El ordenamiento jurídico se ha ocupado de estas situaciones de cambio de titularidad, ha tratado de ofrecer respuestas a las distintas manifestaciones, conformando lo que pudiéramos denominar hoy un armazón jurídico que identifica al grupo normativo regulador de esta figura. En mi juicio, esa identificación permite hablar de una concurrencia de cuádruple naturaleza. Por un lado, instrumentos de origen y procedencia legal nacional, con los efectos que ello tiene. En segundo término, de construcción, elaboración y producción judicial sobre la base del referente normativo, en particular la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo Español. En tercer lugar, de origen y procedencia de la Unión Europea, en particular la Directiva 2001/23 de 12 de marzo. Y por último, de creación, ordenación y tratamiento convencional a través del ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Pues bien, la administración y convivencia de estos instrumentos para configurar y ordenar
el cambio de titular empresarial y a la postre la propia transmisión de empresa, no es, a mi juicio, perfecto. No es perfecto. Todo ello plantea, lo pongo de relieve con cita de algunas decisiones judiciales, aspectos problemáticos a los que directo o indirectamente me voy a referir sobre la transmisión de empresa. Puntos críticos que traduce la experiencia aplicativa y que condicionan, pues, la propia operatividad de este grupo normativo, así como la dimensión protectora que proyecta. A mi juicio, son 3 las características que se pueden deducir del comportamiento de estas fuentes en el mismo fenómeno de la transmisión y que manifiestan sus insuficiencias. A saber, por un lado, la intervención normativa, especialmente el legislador, se muestra hoy abstencionista, conformando una regulación, particularmente el artículo 44, incompleta, insuficiente y formalista, ordenando un régimen tan general y cerrado que difícilmente proporciona respuesta a una realidad jurídica cada vez más proteiforme y cambiante, en los intensos modificaciones de titularidad de las organizaciones productivas. En segundo lugar, el papel de la jurisprudencia se revela decisivo, pero también excesivo, originando en parte por la propia insuficiencia normativa y por la excesiva litigiosidad, lo que produce inseguridad jurídica con la correspondiente afectación a la esencia del derecho. Y por último, en tercer lugar, la negociación colectiva es desigual e insuficiente en la articulación protectora de la transmisión, suscitando los correspondientes problemas aplicativos. Todo esto, en definitiva, pues está produciendo sus consecuencias, ¿no? Aparecen conflictos que generan niveles adicionales de complejidad, de incertidumbre. Por ello se hace necesario, como diré más adelante, corregir estos desajustes, logrando un tratamiento homogéneo, coherente, clarificador y eficaz en la propia dimensión protectora de la transmisión de empresa. Debe destacarse así como objetivo relevante de la regulación de la transmisión de empresa el garantizar el empleo a través de la misma protección del trabajador. Se configura de esta manera, a mi juicio, la transmisión como una institución especialmente garantista para proteger la continuidad de las relaciones de trabajo sobre la base de la continuidad de la actividad con independencia de los avatares afectantes al primer empleado. Esta fuerte e intensa triple interrelación norma legal, derecho europeo, jurisprudencia europea, jurisprudencia nacional, traduce igualmente en el plano aplicativo de la propia institución de la transmisión una estricta y fuerte vinculación que actúa a la vez como pieza esencial de las respuestas jurídicas del tratamiento jurídico laboral de los efectos de la transmisión. Pero a mi juicio, los inciertos, inseguros rasgos con figuras de la transmisión de empresa tienen proyección sobre la intensidad de la protección legal de los trabajadores. La jurisprudencia y la doctrina insisten en que la sucesión de empresa necesita un objetivo cierto y determinado, como dispone, como se sabe, el artículo 44.2 de nuestro estatuto. Que la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o esencial. Es precisamente esta exigencia legal a la que se ha dedicado mucha atención jurisprudencial y doctrinal. Lo trascendental en todo el arsenal jurisprudencial y doctrinal interpretativo de esta exigencia es claro: la conservación de facultades organizativas cuando cambia el titular empresarial. Y eso es lo que determina la transmisión de empresa. Y en ello insiste bastante intensidad la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para determinar, pues, el alcance de la protección de los trabajadores, lo que importa en definitiva es que se transmita un conjunto de medios que pueda funcionar como una organización productiva, tanto para hacer todo lo que hacía antes o solo parte de lo que se hacía antes. En todo caso, hoy se aprecia en la transmisión de empresa una inseguridad por inciertos de los rasgos configuradores de la transmisión, que alcanza a la propia técnica protectora de los trabajadores. De forma que donde no hay transmisión, no hay protección del patrimonio jurídico del trabajador. Por eso es trascendental una claridad conceptual e identificativa de la figura en su dimensión aplicativa. Y esta experiencia no deja de presentar zonas oscuras para esa delimitación que deben aclararse y que descansan, se insiste, a mi juicio, en elementos fácticos, en hechos. Por eso yo hablo de umbrales de protección jurídica en la transmisión
de empresa, anudados a la propia efectividad del derecho del trabajo. Distingo un primer umbral de protección, la continuidad de los contratos y la protección del derecho constitucional al trabajo, que yo denomino de intensidad muy fuerte, desde el punto de vista de la protección. Cumple aquí el legislador con ese régimen jurídico, con la obligación de promulgar normas que no solo tengan en cuenta la libertad de trabajar, sino también el derecho a un puesto de trabajo en la jurisprudencia, en los términos de la jurisprudencia constitucional. Entonces, esto es el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo como una garantía de permanencia en el puesto de trabajo según reiterada jurisprudencia constitucional. Es en el fondo también una protección y tutela del derecho constitucional al trabajo, de este derecho cuasi fundamental. Pero se muestra igualmente como una limitación a la libertad del trabajo. Se sabe, no son válidos los pactos entre trabajador y empresario para que la transmisión de empresa opere como causa de extinción del contrato de trabajo que no puede producirse. Esta tutela legal de la relación laboral y del trabajador sería insuficiente si no viene acompañada de otras garantías. De ahí que se imponga un mantenimiento de los derechos profesionales del trabajador, que se proyecte igualmente sobre el mantenimiento de sus condiciones laborales previstas en el convenio colectivo. Es evidente, pues, que la transmisión de empresa, tanto antes de su materialización como ya producida, no tiene carácter neutro. Puede darse alteraciones, vicisitudes, modificaciones empresariales a través de la adopción de medidas laborales con proyección total o parcial sobre los trabajadores afectados. En tales casos, la continuidad de la relación laboral, sobre todo la protección de los derechos de los trabajadores, no impide ni obstaculiza legalmente que el nuevo empresario pueda afectar a situaciones relacionadas con el cambio de titularidad. Y es que probablemente, a mi juicio, tiene más valor para los trabajadores hoy, especialmente hoy, la continuidad del trabajo y la seguridad en el empleo que la eventual conservación inalterada de sus derechos. Juega aquí, pues, un importante papel la obligación de información, que todos conocemos en el artículo 44.5 del Estatuto de los Trabajadores. El segundo umbral de protección, a mi juicio, descansa sobre la propia institución de la subrogación empresarial, que se expresa como una técnica de garantía legal y de nivel de intensidad que yo denomino fuerte. Consumada la transmisión, el nuevo empresario debe, por imperativo legal del 44, subrogarse en las obligaciones correspondientes asumidas anteriormente por el transmitente. La técnica anuda la transmisión como un refuerzo de la propia garantía de mantenimiento del empleo. Puede decirse por ello que la técnica subrogatoria actúa como el complemento jurídico necesario para el reconocimiento y protección de los derechos de los trabajadores, esto es, de su patrimonio jurídico. En definitiva, lo que debe subrayarse es que esta subrogación se convierte en el necesario pasador de seguridad para hacer efectiva la anterior garantía de continuidad de la relación laboral anudada a la misma de la actividad productiva. La causa se encuentra, por tanto, en la transmisión, el efecto en la subrogación empresarial, y ambas son indisociables para la protección final. Claro que la subrogación también puede provenir de la negociación colectiva, y le dedico un apartado expreso de la ponencia a esta materia, ¿no?, como un tipo de subrogación distinta de la legal, a la que después me referiré, y que plantea sus problemas, sin duda. Y por último, el tercer umbral de protección,